continuación, en los siguientes videos vamos a hablar sobre lo que son las especies del género Neisseria, Haemophilus, Bordella, Bacteroides, y vamos a aprender diferentes estrategias para utilizar en estas patologías, sobre todo en el caso de lo que es el diagnóstico de laboratorio. Para empezar, les invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube, activar la campanita de notificaciones y así van a recibir cuando se suba un nuevo video, una notificación. Entonces, de esta manera van a apoyar nuestro trabajo. Entrando en sí ya con el tema, los que son las Diplococos gram negativos son bacterias, como se observan en la foto en la parte izquierda, se pueden observar al microscopio electrónico, y en la foto de la derecha y abajo vemos cómo se observan por la coloración de Gram. En el caso de la foto inferior demuestra lo que puede estar tanto dentro de lo que son los neutrófilos como fuera de ellos. De esa manera se van a observar. Pasamos un poco, aquí está. El único nicho ecológico de ambos patógenos, en el caso de la Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae, es el hombre. En el caso de la Neisseria meningitidis, el nicho ecológico es el aparato respiratorio alto, orofaringio y nasofaringio. También existe un estado de portación, es decir, se pueden aislar Neisseria meningitidis en la orofaringe y nasofaringe y el individuo estar sano. Los reservorios entonces son en los individuos portadores sanos, y los individuos enfermos son los que causan una meningitis y sepsis principalmente en niños. La Neisseria gonorrhoeae, en cambio, posee como un nicho ecológico principalmente el aparato genitourinario, aunque también puede ser aislado de fauces, recto y conjuntiva. No presenta estado de portación. Todo individuo sintomático y asintomático se considera enfermo y debe ser tratado. La causa y sobre todo lo que son las causas y sus complicaciones. Con respecto a las diferencias de estructuras entre la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrhoeae, podemos ver que ambas poseen, además de la membrana citoplasmática como una membrana externa, como todas las bacterias gram negativas. En la parte más externa de la membrana externa encontramos los lipoligosacáridos, es decir, que en lugar de lipopolisacáridos se encuentran los lipopolisacáridos, que presentan una cadena de polisacáridos más corta, pero cumplen con la misma función. También en la membrana externa encontramos proteínas de membrana, y entre ellas la OPA, OPC, en el caso de la Neisseria meningitidis, en el caso de la Neisseria gonorrhoeae solamente lo que es la OPA. Ambas tienen fibrias tipo 4 que son importantes como factores de patogenicidad, y la gran diferencia es que la Neisseria meningitidis posee una cápsula por fuera de lo que es la membrana. En estas fibras tipo 4 es muy particular porque tiene la característica de ensamblaje y desensamblaje, es decir, pueden estar presentes en el vástago de la fibra o no estar presentes. La adhesina de la fibra tipo 4 se encuentra en el extremo del vástago de la fibra y tiene, como vamos a ver en la especificidad, nicho de nicho. O sea, la patoadaptación es que cada una de las fibras tipo 4 de Neisseria gonorrhoeae o Neisseria meningitidis pueden reconocer distintos nichos. Esas características de ensamblaje y desensamblaje de las fibras también les permite una movilidad por lo que es el desplazamiento, y esto ayuda a que la bacteria pueda colonizar a lo largo del epitelio. Se puede mover a lo largo del epitelio. Desde ya podemos decir que la Neisseria meningitidis es capaz de colonizar epitelios y endotelios. En cambio, la gonorrea solamente puede colonizar lo que son los epitelios. Además de todas estas funciones de adhesión y desplazamiento, las fibras tipo 4
por su ensamblaje y desensamblaje permiten la introducción de ADN desnudo exógeno, es decir, que se encuentra en el entorno como hacen todas las bacterias transformantes. Y como nosotros sabemos, tanto la Neisseria meningitidis como la Neisseria gonorrhoeae son transformantes naturales, es decir, que pueden tomar a través de las fibras de ADN desnudo e incluir dentro de su genoma. A continuación, como lo estamos observando en la siguiente imagen, las fibras tipo 4 permiten una adherencia, que más que una adherencia es un acercamiento hacia lo que es el epitelio que va a colonizar. La adherencia íntima se produce a través de las adhesinas invasivas, ya sea la OPA que les mencionaba y la OPC en el caso de la Neisseria meningitidis, y OPA o OPA solamente en el caso de la Neisseria gonorrhoeae. En estas son las principales adhesinas invasivas, pero existen otras menos importantes en la patogenia. Vamos a empezar a desarrollar la Neisseria meningitidis, como dijimos, coloniza lo que es la nasofaringe. En el caso de la nasofaringe se puede encontrar en forma de microcolonias. Las microcolonias poseen tanto bacterias capsuladas como no capsuladas, es decir, que la cápsula de la etapa de colonización no es un factor de patogenicidad importante. Entonces, para hablar sobre lo que es la transmisión o cómo llega al ser humano, si las bacterias crecen en forma de microcolonias o se mantienen en forma de microcolonias, ¿cómo pueden desplazarse y colonizar todo el epitelio o transmitirse de un huésped a otro? Lo que ocurre es que luego de un tiempo de contacto con el epitelio, el vástago, la fimbria, mediante las enzimas bacterianas, van a adherir residuos de fosfoglicerol y esto hace que las bacterias se desplieguen inmediatamente de esa zona del epitelio de microcolonia y pase a otra zona del mismo epitelio para formar otras microcolonias o directamente se transmite a otro individuo. La transmisión es siempre la forma capsulada de lo que es la bacteria. Cuando la bacteria Neisseria meningitidis está colonizando en el epitelio faríngeo, orofaríngeo o nasofaríngeo, este gradiente de citoquinas inflamatorias se produce por la acción de, de los lipopolisacáridos, los LOS o peptidoglicanos, lipoproteínas y vesículas de membrana externa que luego veremos que van a estimular los receptores de NLR y TLR de las células epiteliales e inmunes. Estas citoquinas reclutan neutrófilos e inducen su migración a través del epitelio y ellos se unen y fagocitan a las bacterias. La Neisseria meningitidis, al igual que la Neisseria gonorrhoeae, como veremos, pueden sobrevivir y multiplicarse dentro de lo que son los neutrófilos. Entonces, una vez que se encuentra la bacteria colonizando el epitelio, pueden traspasar esa capa epitelial, ya sea por endocitosis o utilizando a los polimorfonucleares como caballitos de batalla. De esta manera, acceden lo que es directamente al torrente sanguíneo. Entonces tenemos el epitelio nasofaríngeo que puede cruzarlo ya sea por endocitosis o a través de los polimorfonucleares y llegan al torrente sanguíneo. Las bacterias poseen la habilidad de sobrevivir y replicarse en la sangre y dicha habilidad es el primer factor en la patofisiología de las infecciones invasivas. Las manifestaciones invasivas significa que causan infecciones a distancia del sitio de entrada de la bacteria. La sobrevida en esta etapa de la infección va a depender principalmente de la cápsula. Dijimos que para la colonización del epitelio no era importante la cápsula, sino que era más importante tanto la fibra tipo 4 como la OPA o OPC. En este caso ya cuando está en el torrente sanguíneo la cápsula es preponderante. ¿Por qué? Porque la protege contra la acción del complemento.
La activación del complemento es importante por la muerte de la Neisseria meningitidis y tiene muchos mecanismos por los cuales va a evitar esa activación. Además de las cápsulas, colaboran también, como vamos a saber después, lo que son los lipopolisacáridos sialinados. Además, las bacterias pueden multiplicarse perfectamente bien en el torrente sanguíneo gracias al sistema de quelación de hierro que les permite adquirir el ion férrico del huésped. La sobrevida en el torrente sanguíneo le va a permitir a la bacteria ascender hacia el sistema nervioso central y a lo que son las meninges. Y nos hacemos esta pregunta: ¿portación o invasión? ¿Qué es lo que define el estado de portación o de invasión? Tanto factores bacterianos como factores del huésped. Dentro de los factores bacterianos vamos a tener propios de cada cepa. Algunas cepas son más invasivas que otras. Eso es un punto muy importante. Y dentro de los factores del huésped, como ya dijimos, que el complemento es muy importante, aquellos relacionados con la ausencia de una respuesta inmune eficiente como déficit de un componente terminal del complemento. Es decir, el déficit de lo que es el C3 o properdina, pero también la hipo o agamaglobulinemia, pacientes con VIH-Sida y en especial esplenianatomía y funcional. El vaso funcional es muy importante para prevenir las infecciones invasivas por todas las bacterias capsuladas. Como nosotros sabemos, las bacterias pueden llegar al líquido cefalorraquídeo, ya sea a través de la barrera sangre líquido cefalorraquídeo, que ya se encuentra en los plexos coronoides, o a través de la barrera hematoencefálica. En este caso, la Neisseria meningitidis llega al líquido cefalorraquídeo a través de las barreras hematoencefálicas. ¿Qué es esta barrera en sí? Recordémoslo, son células endoteliales que están asociadas a una membrana basal, a pericitos y una capa continua de astrocitos, formando la unidad neuronal, o sea, la barrera. Cuando los capilares se convierten en vénulas de las células endoteliales, son separadas progresivamente de la membrana basal por los espacios perivasculares de Virchow-Robin, que están en contacto directo con el líquido cefalorraquídeo, y es donde la bacteria desde la sangre puede pasar a lo que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos que en el caso de la meningitis, la bacteria atraviesa la barrera hematoencefálica en el espacio subaracnoide, y una vez que se encuentra sobre células endoteliales va a empezar a tener una importancia la fibra de tipo 4 nuevamente. La fibra tipo 4 se adhiere a las células del endotelio microvascular con posterior activación de un receptor beta-adrenérgico que se conoce como ADRB2. Esto induce un cambio muy importante en el citoesqueleto. Se forman microvellosidades que contienen las microcolonias de Neisseria meningitidis, impidiendo que sean arrastradas por la sangre. Aunque en este sitio el tránsito es menor, es más lento, también esta formación de microvellosidades y las microcolonias se denominan placa cortical, aunque algunos autores también la denominan placa neuronal. También el cambio producido en el citoplasma de la célula endotelial por la activación del receptor beta-2 adrenérgico causa la ruptura de las uniones celulares. De la unión estrecha entre las células y la bacteria también pasan al líquido cefalorraquídeo por este sitio. Entonces, como el primer factor para el desarrollo de la meningitis dijimos que teníamos la multiplicación de las bacterias en la sangre, el segundo factor principal en la patofisiología de las infecciones invasivas es la interacción entre la bacteria y las células endoteliales microvasculares. Repitiendo que la Neisseria meningitidis puede colonizar epitelios y también lo que son los endotelios.
Este es un resumen de lo anterior. En este caso, las microcolonias también pueden desprenderse bacterias para colonizar otro sitio del endotelio y lo hacen a través de la incorporación de fosfoglicerol al vástago de su fibra tipo 4. Esta es una foto a microscopía electrónica donde podemos observar las microcolonias que se forman sobre las células endoteliales del sistema nervioso central. Una vez que cruzan la barrera hematoencefálica, las bacterias empiezan a multiplicarse rápidamente en el líquido cefalorraquídeo, pero en este lugar tenemos células de la microglia, las endoteliales, los astrocitos y los macrófagos residentes. Todos ellos van a reaccionar frente al patógeno liberando citoquinas inflamatorias y quimioquinas, porque estas células contienen receptores, por ejemplo, el TLR2, que reconoce las porinas, después ORB de Neisseria meningitidis, la TLR4, como siempre reconoce los lipopolisacáridos, y la TLR9, que reconoce el ADN bacteriano. Los fragmentos de la pared de Neisseria meningitidis, es decir, de peptidoglicanos, son reconocidos por receptores NOD1 y NOD2 cuando la bacteria se internaliza en estas células. La liberación de citoquinas inflamatorias y quimioquinas aumenta la permeabilidad de la bacteria de la barrera hematoencefálica y produce el influjo de polimorfonucleares al líquido cefalorraquídeo, es decir, que la meningitis causada por Neisseria meningitidis, el líquido cefalorraquídeo, es un líquido turbio debido a la gran cantidad de neutrófilos que ya se encuentran en él. El aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica es una de las causas del edema cerebral y el aumento de lo que es la presión intracraneal. Como nosotros siempre decimos, la injuria a las neuronas se debe a la reacción inflamatoria y no a la bacteria en sí. Y esto es cierto porque la injuria neuronal es el resultado de la acción de los radiales libres de las metaloproteasas, de la matriz extracelular de la citoquina y de los aminoácidos excitatorios que son liberados por todas estas células que han sido impactadas por el PAMPS de la Neisseria meningitidis, neutrófilos, macrófagos y microglia. Esto conduce a una falla energética y muerte celular. Altas concentraciones en líquido cefalorraquídeo de la citoquina L1, interferón, han sido asociadas a un mal pronóstico en niños con meningitis y las altas concentraciones de lo que es la metaloproteasa tipo P9 es un marcador de secuelas neurológicas. Aquí tengo otro término que quiero mencionarlo también. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver en la foto A las manifestaciones de la púrpura, en la foto B la inyección de esta sangre en la conjuntiva y en la foto C vemos trombosis y gangrena de los dedos de un niño que sobrevivió a la sepsis. Generalmente la trombosis y la gangrena se encuentran en los miembros superiores e inferiores y también en la foto D vemos uno de los órganos más afectados que es la producción de la hemorragia adrenal durante la sepsis, o sea, las glándulas suprarrenales. El diagnóstico tiene que ser temprano porque el cuadro puede ser fatal de lo que es esta enfermedad. Pero no hemos hablado de lo que es el sistema inmunológico.
vamos a saber que el mecanismo de evasión del sistema inmune por Neisseria meningitidis, que son muy similares a la Neisseria gonorreae, en primer lugar, la mucosa puede sobrevivir debido a la producción de inmunoglobulina A, proteasa, cliva en esta inmunoglobulina. Luego tenemos la cápsula que, como ya dijimos, de ella depende la supervivencia en el torrente sanguíneo. Luego tenemos la cápsula que, como dijimos, de ella depende la supervivencia en el torrente sanguíneo. Resistencia a la lisis mediada por complemento y la inhibición de la fagocitosis. Se encuentran 5 serogrupos prevalentes de Neisseria meningitidis: A, B, C, W135, E y Y. Perdón, y Y. Los serotipos B, C, W135 presentan además ácido ciálico en su cápsula. El menos inmunogénico es el serogrupo B, porque su cápsula es totalmente un homopolímero de ácido ciálico con una estructura semejante a un componente crucial para la funcionalidad del sistema nervioso central y periférico. Es decir, que el serogrupo B posee una cápsula que lo hace irreconocible al sistema inmune. Los demás CW135 E y Y poseen tanto ácido ciálico como polisacárido característico de cada serogrupo, y el A solamente presenta lo que es el polisacárido propio de su serogrupo. En este mapa observamos la distribución de los distintos serogrupos a lo largo de los países del planeta. En países de América del Sur, en la actualidad, los más prevalentes son el W135. Como ya dijimos, la bacteria puede presentar o no cápsulas a lo largo de la infección, es decir, que existe una variación de fase de la cápsula, y ya dijimos que en la nasofaringe se expresa en algunas bacterias y en otras no. ¿Y por qué? Porque es mejor sin la cápsula para una adherencia íntima e internalización durante lo que es la colonización. Además, la variación de fase, la bacteria puede hacer un switch de la cápsula. El switch se puede producir entre los serogrupos menos el A, porque para que se produzca el switch tiene que haber ácido ciálico, porque así el operón que codifica esa cápsula es semejante entre un serogrupo y otro. Es decir, que como consecuencia de la presencia de anticuerpos naturales o inducidos por las vacunas capsulares, las bacterias pueden cambiar de serogrupo. Pero en este serogrupo es solamente entre el BC, el W135, y como consecuencia de ello la vacuna es inefectiva para controlar la diseminación de lo que es el patógeno. Es decir, la vacuna conjugada es muy efectiva para prevenir la enfermedad, pero como pueden haber un switch de la cápsula, no es efectiva para controlar la diseminación del patógeno, porque existe el estado de portación, y el estado de portación puede haber un switch dentro de lo que es la cápsula. Entonces, para hablar sobre lo que es la evasión del sistema inmune, en una forma de evadir también puede el sistema inmune colaborar con la cápsula, es la salinización de los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos contienen una región muy inmunológica que puede enseguida desencadenar una reacción inflamatoria. Sin embargo, la bacteria, por una enzima que se encuentra en la superficie, puede incorporar ácido ciálico y enmascarar esta región muy inmunogénica.
Otro hecho importante también para evadir el sistema inmune es la variación antigénica, es decir, el cambio de los aminoácidos de una proteína manteniendo la función original. Esta es la variación antigénica, en este caso lo hacen principalmente porque son bacterias transformantes, es decir, pueden agarrar ADN desnudo de su entorno que originado de la muerte de otra bacteria y pueden cambiar a una versión dentro de un gen, ya sea la que codifica el vástago de la fimbria, OPA, OPC, otras proteínas de membrana interna. Es muy importante la variación antigénica porque, por ejemplo, tenemos la versión OPA-A y aparecen anticuerpos contra la OPA-A. Mientras tanto, la bacteria hace una variación antigénica y producen OPA-B. Además, entonces se prolonga la infección porque tienen que volver a aparecer anticuerpos contra la versión B y así sucesivamente. Y de esta manera se va haciendo lo que es la evasión. En el caso de la evasión del sistema inmune, dijimos que los LOC pueden incorporar ácidos siálicos a su parte más antigénica. Eso hace que se unan con el factor H e impidan la activación de la que envía alterna el complemento, pero también por otra proteína de membrana como la porina por A y por B. Tiene un efecto similar. Por ejemplo, la por A se une al componente C4BP e inhibe la activación de las vías clásicas y de las lectinas, y el por B también une el factor H como los lipopolisacáridos sialinados y esto inhibe la activación de la vía externa, o sea, el complemento que es tan importante para que ella muera y no pueda actuar. También la OPA, que es la que inhibe la activación y la proliferación de los linfocitos T en este caso. Habíamos nombrado las vesículas de membrana externa. ¿Qué son las vesículas de membrana externa? Son esferas que contienen parte de la membrana externa, es decir, durante el desarrollo de las bacterias gram negativas pueden ocurrir durante una circulación con algunas partes de la membrana y esas membranas externas circularizadas, esa forma una vesícula. Se libera al medio. Estas vesículas contienen componentes de la membrana externa y las proteínas de la periplasma y pueden impactar contra células inmunes y a distancia, es decir, que las bacterias pueden estar en una región y estas vesículas pueden activar las células inmunes, inclusive lejos de donde se encuentran lo que son las bacterias. En el siguiente video vamos a hablar de lo que es la Neisseria gonorrhoeae, paradigma de diversidad en la internalización nicho dependiente. Acá terminamos con nuestro primer video sobre lo que es la meningitis. Gracias.